Juntos estamos una vez más, queridos amigos, para recorrer la vida y obra de Amalia Domingo Soler, una vida llena de retos y de preguntas sin respuestas hasta este momento. Buscando consolar la inquietud de su espíritu, recurre Amalia a los templos evangélicos, encontrando una amable amiga que la conduce a una posible solución para su ceguera. Nos cuenta Amalia: encontré sobre todo a una excelente amiga, llamada Ingracia, a la que debí más consuelo y atenciones que todas las prácticas religiosas. Se compadeció tanto de mi ceguera que fue para mí un guía humilde y desinteresado. Siguiendo su excelente consejo, fui y ella me acompañó a que me viera el doctor Heiser, médico homeópata que como oculista había hecho curas asombrosas. Este sabio me recibió no como una pobre, sino como si fuera una gran duquesa. Me miró atentamente, me reconoció los ojos a través de unos lentes especiales. Le pinté mi situación horrible y me dijo con tristeza: tiene usted los ojos tan malos y está tan adelantada la enfermedad que es casi imposible su curación. Pero si usted sigue estrictamente mis consejos, si usted se abstiene de mirar nada con fijeza, si usted, en fin, se resigna y se hace el cargo que no tiene ojos, pasado un año y algunos días recobrará toda la luz que ha perdido y podrá dedicarse a diversas labores, siempre que no sea con luz artificial. Yo le daré toda la medicina que necesite, y si usted obedece fielmente, pasado el plazo que le he dicho, y si es usted agradecida, bendecirá mi nombre. Pintar el júbilo que yo experimenté al oír las palabras de aquel sabio me es totalmente imposible. ¿Qué era un año de sombras si luego el sol de la vida irradiaría para mí? ¿Qué era la horrorosa esclavitud de la impotencia y las privaciones de un año si luego mi trabajo y el pan regado con el sudor de mi fuente me haría libre? ¿De qué modo expresaría yo mi contento? Que Heinzer, que era un hombre muy serio y muy grave, se conmovió de tal manera que sus ojos se humedecieron diciéndome en voz temblorosa: bendita sea la ciencia que redime a los cautivos. Desde aquel día cumplí estrictamente los mandatos de mi médico, pero en cambio recibía duras amonestaciones de las señoras que me daban la limosna o donativos para poder sostenerme. Una nueva etapa se inicia en la vida de Amalia, difícil como siempre, pero ahora visitada por la esperanza y fortalecida por una prescripción científica. Se esforzaba por cumplir con rigor el consejo médico, incluso costándole el mayor sacrificio. Algunas señoras de posición que la auxiliaban con sus limosnas a mantener su completa existencia comenzaron a poner venenosos peros al saber de las nuevas iniciativas de su protegida. No podían entender cómo, a pesar de escribir versos tan hermosos y de tener algún talento, podía Amalia ir a oír los pastores protestantes, que eran todos unos herejes, y aún aceptaba la asistencia que le ofrecía un médico homeópata, que era un loco rematado, que solo podía dejarla ciega de una vez. Sus disgustos eran olvidados cuando orientaba los pasos por la calle Calatrava y se veía rodeada por la simpatía y la bondad de los frecuentadores de la capilla evangélica. Se sentía entonces en el plácido confort de un hogar. Pero el auxilio de las señoras, cristalizadas por los preconceptos, va menguando. Amalia se ve obligada a solicitar auxilio a una amiga de su madre, que distribuía ayudas en forma de cupones por cuenta de una sociedad filantrópica. Esos cupones, cuando eran presentados, garantizaban al asistido un pedazo de pan de buena calidad y un nutrido cocido. Amalia, educada como una gran señora, comprende, al recibir aquellos cupones, qué delicada era su situación. Llora angustiosamente esa primera noche, haciendo que retroceda el tratamiento de sus ojos. Al día siguiente debe vencer sus aprensiones y dirigirse al palacio, donde en un patio se sentaban centenares de pobres y necesitados de todas las categorías. Ante aquel cuadro se le hace claro, como por arte de magia, su capacidad de observar, y emplea una nueva facultad en el examen
del cuadro que se le ofrece. Había allí pobres de todas las condiciones, decenas de mujeres humildemente vestidas, trayendo sus mantillas y que, como ella, llevaban la muerte en el alma, y ancianos con abrigos podridos, recordando espectros erguidos de sus tumbas. Eran mucho más numerosos los pobres que se avergonzaban que los de oficio. Estos últimos apostrofaban a los que habían tenido la desgracia de no haber nacido en la miseria. Creo que en aquel instante pagué una gran parte de las deudas contraídas en un centenar de siglos, decía Amalia en sus memorias, porque sufrí una angustia que no tenía nombre en el lenguaje humano. Quise huir, pero al mismo tiempo me dije, no, es preciso llegar hasta el fin para saber las fuerzas que tiene mi alma. Y me acerqué a recoger mi reacción en compañía de un anciano que me dijo tristemente, ay señora, qué horrible es la crucifixión de la miseria. Salí del palacio con gran ligereza, tanta que parecía increíble que pudiera ir tan deprisa. Ahora me explico perfectamente lo que no pude explicar entonces, y es que en medio de mi atroz sufrimiento sentía mi espíritu una alegría inexplicable, como aquel que debe una gran cantidad y dice al pagarla, gracias a Dios ya no le debo nada a nadie. Así me sucedía a mí. Estaba contenta de mí misma y al mismo tiempo pensaba no volverme a confundir con aquellos desgraciados. Al comprender la portera de mi casa, que era una buena mujer, lo angustioso que era para mí el ir a recoger la ración de comida, ella se encargó de presentar los bonos y durante mucho tiempo las dos nos alimentábamos con el reparto que hacía la Sociedad Benéfica de Señoras. A medida que el tiempo avanzaba, crecía más mi impaciencia y contaba no solo los meses, sino hasta los días y las horas que me faltaban para recobrar la vista suficiente. Según me aseguraba el doctor, que me permitiera trabajar, diciéndome a mí misma, qué vida tan tranquila pasaré. Trabajaré cuanto pueda y haré ahorros para socorrer a los ciegos. Esta esperanza me ayudaba a vivir, pero por más que reflexionaba no acertaba a explicarme por qué unos seres nacen tan dichosos y otros tan desgraciados, y por qué había caído tan gran castigo sobre mí, sin haber cometido falta ni delito alguno. Y como sobre estos temas y otros miles más de dudas que me asaltaban, solía yo sostener diálogo con un médico materialista que todo lo negaba. Y un día me dijo, ¿sabe usted quién le dará la explicación de lo que usted siente? ¿Quién? Unos nuevos locos que creen, con la mejor buena fe del mundo, que el alma vive, mejor dicho, el espíritu, que así le llaman ellos a la fuerza inteligente que da vida al organismo humano, que vive por toda la eternidad, encarnando tantas cuantas veces lo necesite, en la tierra y en otros mundos. Y esa serie de existencias les sirve para adquirir conocimiento, perfeccionarse y pagar a la vez los desmanes, felonías, traiciones, atropellos y demás abusos cometidos en otra encarnación. Usted, por ejemplo, tiene la pesadilla con sus ojos, pues esto para los cándidos y crédulos espiritistas sería la prueba inconcusa de que usted en otro tiempo ha hecho mal uso de sus ojos, o de que ha dejado ciego a más de un prójimo, y ahora recibe el castigo por donde más ha pecado. ¿Y dónde se reúnen esos locos, como usted dice? En una buena casa de la calle de Cervantes. Entre ellos hay hombres de talento que escriben admirables, publican varios periódicos, a mí me mandan el criterio. ¿Y conserva usted algún número? Por mi parte yo no lo leo. Mi esposa y mi hijo suelen leerlo para reírse de los fenómenos y de las apariciones de los espíritus. No sé qué habrán hecho. Pues yo les ruego a usted encarecidamente me traiga algún número, ya que tanto me llama la atención lo que piensan esos locos. Yo le prometo que si mi mujer no ha destruido el criterio, yo mismo iré a la Sociedad Espírita Española y le diré, denme un número de su sabia revista y cuenten desde hoy con una compañera más para ir al manicomio de Leganés, porque lo que es usted, o mucho me engaña, o se hace espiritista al vuelo.
Una inquietud inexplicable tomó cuenta del alma de Amalia. Aquella novedad de la cual tenía conocimiento por la boca del doctor Heinzer le interesaba sobremanera. El facultativo parecía no dar gran importancia al asunto, discurría al respecto con una sonrisa, en un tono de voz algo disimulado, simpático, y usaba argumentación segura y fluídica. El criterio fue puesto en las manos de Amalia. Llegó como pudo, aún con un entusiasmo. El criterio, la hoja espírita que el doctor Heinzer prometiera amable, vino a sus manos. Los órganos visuales de la muchacha no estaban aún en condiciones de darse el lujo de leer todo aquel texto, hecho que le llenaba de ansiedad, deseosa de tomar conocimiento de qué se trataba. El propio oftalmólogo toma para sí la tarea de ayudarla en las lecturas. Su voz era moderada y tranquila, dando énfasis interpretativa en las tareas que espontáneamente se atribuyese, sobre todo porque observaba que aquellas lecturas beneficiaban a su paciente. Aunque no sea verdad, decía el doctor exteriorizando sincera y profunda incredulidad, todo eso es muy consolador, y como es víctima de tantos golpes de la suerte, te hará bien. Por ese motivo prometo traerte cuanto periódico espírita me fuera posible obtener. La enferma se pone entonces manos a la obra para conseguir las obras completas de Kardec. El profesor Rivel había fallecido en 1869. Sus obras completas contaban de 6 tomos fundamentales y aún una serie de folletos, la revista oficial Revue Spirit y una literatura variada en la cual estaban perfectamente clasificados los puntos básicos y normativas de la doctrina que le había alcanzado América en una acelerada expansión, ganando la simpatía universal. Multiplicábanse los hombres del más alto concepto como Laganier y Pomares, Colavida, etc., cuyos artículos poco a poco Amalia fue asimilando, absorbiendo, alimentándose espiritualmente con el nuevo mensaje de paz y de amor y los profundos conceptos que encontraba en las lecturas espíritas. Fue cuando, en plena conciencia de lo que decía, manifestó entonces su pensamiento de que en el espiritismo estaba la verdad. Esa abertura en su conciencia se expresa perfectamente en las memorias vividas por Amalia. Es tan importante y recibida con tan profundo júbilo como la recuperación de sus ojos. Cuando volvió a encontrarse con el doctor Heinzer después de la lectura de la revista, Amalia le dijo sin sombra de duda: mi bondadoso amigo, he encontrado la verdad en el espiritismo. Descubre el alma de Amalia el consuelo y las respuestas a todas las preguntas de formas diarias que se hacía sobre las penas y las tristezas que inundaban su existencia al mundo. Estamos llegando, amigos oyentes, a un momento crucial en la vida de esta incansable mujer. Será la doctrina espírita. Para el espíritu de Amalia, esa fuente de agua clara para el viajero perdido y sediento. Quédese a nuestro lado, juntos disfrutando del aroma de Violetas para Amalia, un programa dedicado a la cronista de los pobres. Sienta nuestro caluroso abrazo desde el Caribe. Quede usted con Walter Pérez. Queridos amigos que nos sintonizan a través de Radio Espírita Uruguay, les damos las gracias por su sintonía con el programa Violetas para Amalia. Continuamos con la lectura y meditación de su artículo ¿Existe Dios? La moral de los espíritus superiores se resume como la de Cristo en esta máxima evangélica: hacer con los otros lo que quisiéramos que a nosotros se nos hiciese, es decir, hacer el bien y no el mal. En este principio encuentra el hombre la regla universal de conducta para sus más insignificantes acciones. Nos enseñan también que no hay faltas irremisibles que no puedan ser borradas por la expiación.
El medio de conseguirlo lo encuentra el hombre en las diferentes existencias que le permiten avanzar según sus deseos y esfuerzos en el camino del progreso y hacia la perfección que es su objeto final. Todo vive en la creación sin cesar un segundo de relacionarse cuantos elementos germinan en ella, unos con otros, cual plantas trepadoras. Los acontecimientos se enlazan los más pequeños a los más grandes y todo desempeña su cometido, desde el microscópico infusorio hasta el pontífice de nuestro sistema planetario, el planeta Saturno. Cuánto más consolador es lo que dice Kardec, que los espíritus viven con nosotros, tomando parte en nuestras alegrías y en nuestras tristezas, nos animan, nos inspiran, y nuestras simpatías y nuestros amores se perpetúan por una eternidad. Y así ningún trabajo queda incompleto, pues lo que hoy se interrumpe por la crisis de la muerte, mañana se continúa en otras existencias. El espiritismo llena la gran necesidad que tiene el hombre de vivir siempre, y su creencia le hace falta para conformarse con esta vida, al parecer efímera. Y lástima es que el antagonismo de las sectas la revistan con el ropaje del ridículo. ¿Y todo por qué? Porque decimos que Dios es grande, que es misericordioso, y que no puede condenar a sus hijos eternamente, y demostrarnos con hechos que la ciencia conocida es una parte infinitesimal del gran todo de la ciencia que rige las leyes universales. Antigua manía es la de negar lo que se ve claramente, o lo que nuestra limitada inteligencia no comprende, y luego los hechos han demostrado que la creencia más combatida ha sido la más cierta. Léanse las obras de Kardec, léanse los volúmenes escritos por Flammarion, por Pesani, por Torres Salanot, por Amigó y tantas obras que se han escrito sobre el espiritismo. Estúdiense bien su tendencia sin prevención y verá que todo el que quiere ver en el espiritismo, que es el racionalismo religioso, que busca el porqué del porqué, que no se contenta con ver morir a un genio, tributarle honores y levantarle estatuas que el tiempo destruirá mañana. Quiere algo más duradero, más real, más positivo, más lógico, más en armonía con la misericordia y la grandeza de Dios, y por eso exclama: todo se disgrega en la tumba, todo muere al morir el hombre, nada queda de su virtud y su ciencia. ¿Es acaso la vida fragmento de una historia sin prólogo ni epílogo? Y este noble deseo, esta santa aspiración, esta sed de inmortalidad puede ser nociva al progreso de los pueblos, porque muchos espiritistas no se contentan con las fábulas de la religión. El que tal crea carece de sentido común. Creemos que lo que no está basado en la moral más pura no tiene razón de ser, y toda la sabiduría es letra muerta si los sabios no consiguen mejorar las costumbres de los pueblos. De nada sirven las academias y los ateneos si antes no se crean escuelas de instrucción gratuita y obligatoria para que las masas populares se instruyan y se moralicen. El espiritismo quiere la reforma social y no pretende levantar la gran fábrica del adelanto comenzando por hacer la veleta de la torre. Quiere principiar por los cimientos. Por eso anticipa la moral a la sabiduría, porque donde no hay moralidad, no hay verdadero progreso. El hombre que no sabe mejorar sus costumbres no podrá nunca mejorar la sociedad. Y el espiritismo no quiere una vida artificial, quiere la realidad del bien. La humanidad de la Tierra, en sentido intelectual, adelanta fabulosamente y en el orden moral, si bien no está al mismo nivel con todo, cuán distinto es el hombre de hoy del hombre de ayer. Preguntemos al pasado y legiones de mártires se levantarán de sus tumbas para decirnos que ayer en el mundo solo imperaban los poderes, la guerra como razón y el fanatismo como ley, la fuerza bruta para el cuerpo y la fuerza bruta para el alma. Hoy, si bien no ha concluido la guerra,
tiene sus intervalos. Esto es innegable. Hoy los hombres discuten y a veces se entienden, y en cuanto a las creencias religiosas, pasó el horror del absolutismo. Cuán bien dice San Pablo, la caridad es la primera de todas las virtudes, y el espiritismo tan combatido, tan ridiculizado, solo aspira a que se amen unos a otros. No deben atribuirse a la falta de toda creencia el relajamiento de los lazos de la familia, de la mayor parte de los desórdenes que minan la sociedad, demostrando la existencia y la inmortalidad del alma. El espiritismo reanima la fe del porvenir, alienta los ánimos abatidos y hace que se soporten con resignación las vicisitudes de la vida. Dos doctrinas se encuentran frente a frente. La una niega el porvenir, la otra lo proclama y lo prueba. Lo mismo se dirige a la razón la primera, pues se limita a señalar el presente, y anotada toda esperanza, la segunda consuela y señala el vasto campo del porvenir. El progreso de la humanidad tiene su principio en la aplicación de la ley de la justicia, de amor y de caridad, y esa ley está fundada en la certeza del porvenir. Quitad esta certeza y quitaréis su piedra fundamental. De semejante ley derivan todas las otras porque ella contiene todas las condiciones de la felicidad del hombre. Solo ella puede curar las plagas de la sociedad. El hombre puede juzgar comparando las edades y los pueblos, cuánto mejoran su condición a medida que esa ley se comprende y se practica mejor. Si una aplicación parcial e incompleta produce un bien real, ¿qué no será cuando ella venga a ser la base de todas las instituciones sociales? Pero, ¿es esto posible? Sí, puesto que si ha dado 10 pasos, puede dar 20 y así sucesivamente. Puede, pues, juzgarse el porvenir por el presente. Ya estamos viendo extinguirse poco a poco las antipatías de pueblo a pueblo. Los valladares que los separaban caen ante la civilización. Se dan la mano de un extremo a otro del mundo. Mayor justicia preside a las leyes internacionales. Las guerras son menos frecuentes y no excluyen los sentimientos humanitarios. Se establece la uniformidad en las relaciones. Las distinciones de razas y castas van desapareciendo y los hombres de distintas creencias acallan las supersticiones de las sectas para confundirse en la adoración de un solo Dios. Por medio del espiritismo, la humanidad ha de entrar en una nueva fase, en la del progreso moral, consecuencia inevitable de aquel. La rapidez con que se propagan las ideas espiritistas se debe a la satisfacción que ocasiona a todos los que la profundizan y que ven en ellas algo más que un fútil pensamiento. Como ante todo esto deseamos la felicidad, no es de extrañar que nos adherimos a una idea que hace feliz. Es muy cierto, si alguna felicidad positiva existe en el mundo, solo la creencia espírita puede proporcionarla. Ella nos dice que separarse del cristianismo es separarse de la justicia, que las religiones nada son por sí solas si la pureza de sus hechos no demuestran fielmente la grandeza de sus teorías. El espiritismo es el editor universal que viene publicando la historia de los siglos. Estudiemos en esta obra, cuyas páginas hemos leído algunos pensamientos que nos han hecho meditar profundamente. He aquí dos de ellos. En la tierra es muy fácil creerse sabio, pero es muy difícil el serlo. Es muy fácil seguir una idea por aprovechamiento propio, pero es muy difícil encontrar sabios que la defiendan cuando la idea entra en el periodo de las complicaciones sociales. Qué profunda verdad. Muchos hombres notables creen en el espiritismo. Muchos sabios dicen confidencialmente a sus amigos que la comunicación de los espíritus es un hecho, pero enmudecen, esperando tiempos mejores. ¿Y quién mejora los tiempos sino los hombres? La naturaleza nos dará nieves en el invierno, flores en la primavera, frutos en estío y en el otoño, pero nada más. Y el hombre
Es el que ha de trabajar para mejorar las condiciones sociales, para vivir en una atmósfera purificada por la civilización y en un terreno saneado por la fraternidad universal. ¿Y cómo se consigue esto? Buscando la luz del progreso y sembrando la semilla del amor. Seamos sabios para admirar la grandeza del Eterno. Seamos buenos para glorificarle con nuestras obras. No nos olvidemos nunca estos grandes principios. La sabiduría absoluta solo el Omnipotente la posee. El progreso es el hábito de la divinidad. La caridad es el idioma de Dios. Hasta aquí, queridos amigos, hemos compartido con ustedes la lectura de este artículo ¿Existe Dios?, de la autoría de doña Amalia Domingo Soler, la cantora del espiritismo, publicado en su revista La Luz del Porvenir. Agradecemos la fiel sintonía de todos nuestros amigos con su programa Violetas para Amalia. Poema Espiritismo. Autoría de Amalia Domingo Soler. Dulce y radiante esplendor de un sol que anhelante espero, alumbrará el mundo entero con su universal amor. De sus rayos el fulgor ya anuncia el tiempo expresado. La verdad se ha demostrado, arrojando a un tiempo mismo el error y el fanatismo en la noche del pasado. Cual la matutina aurora que luce en el nuevo día, Él es, de paz y alegría, santa enseñanza precursora. La luz suave y seductora de su radiante enseñanza en el horizonte avanza, consolando al desdichado, cual un iris proclamado de dulcísima esperanza. Sí, feliz el que creyó en tan gigante creencia y apoyándose en la ciencia en sus páginas leyó. Feliz quien la voz oyó del que es la suma verdad, porque hoy, en la inmensidad del terror y el retroceso, es el espiritismo un beso de Dios a la humanidad. Él con su evangelio santo y su manantial profundo nos anuncia un nuevo mundo sin pesares y sin llanto. Por él cesará el quebranto del que abandonado implora la esencia consoladora de su aliento bendecido, que consuela al que ha sufrido con su ciencia redentora. Y cuando ya, bajo el peso de sus mágicas verdades, proclamen las sociedades la verdad de su progreso, caerá por su propio peso los ídolos que hoy se adoran, y las joyas que atesoran fundidas en oro y cobre serán el pan del pobre para sus hijos que lloran. No habrá creencias infaustas, no habrá ricos ni tiranos, y todos serán hermanos sin diferencias de castas. Tierras fértiles y vastas, sin guerras ni imposiciones, pues cuando en los corazones no existan vallas de uno a otro, no habrá tampoco murallas que dividan las naciones. De la tierra en la existencia, solo una familia amada, por fe, la verdad mostrada, como aspiración la ciencia. Por la ley de santa conciencia, que es la que sabe juzgar, la virtud que enseña a amar, sirviendo de hermoso ejemplo, el universo por templo y en él a Dios adorar. Tal es el sublime anhelo de la ciencia espiritista que espera con su conquista hacer de la tierra un cielo. Feliz el que en raudo vuelo solo por ella ha vivido y de lo alto ha recibido la inspiración que ha buscado, y si llora es consolado, y si sufre es remediado. Hermanos, en nuestra idea por sepultar el retraso, prosigamos paso a paso nuestra gloriosa tarea.
que el mundo en nosotros vea apóstoles del amor, y en horrible temor de su constante pesar, Él mismo vendrá a buscar un consuelo a su dolor. Esperemos el soñado día naciente y bendito, buscando en el infinito la redención de nuestro pasado. No desandemos lo andado, practiquemos la moral, devolviendo bien por mal, para que, de una a otra esfera, ondee la hermosa bandera del amor universal.